Después de que los nísperos frente a la puerta maduraran, la vecina sintió envidia. Y secretamente roció pesticida en mi árbol de níspero. Amablemente advertí a los aldeanos que robaban nísperos que no los recogieran. Pero la gente del pueblo no me hizo caso. Mirando la figura sospechosa fuera de la ventana, saqué mi teléfono. Y silenciosamente grabé todo el proceso de He Quixiang rociando pesticida. Después de que He Quixiang se fue con el rociador a la espalda, no recogí estos nísperos rociados con pesticida, sino que, como en la vida anterior, escribí una señal de advertencia y la colgué. Por la tarde, algunos aldeanos aprovecharon que no había nadie en mi casa, y saltaron la cerca para robar nísperos. Vi las figuras de la tía Erquiang y la pareja de San Laisi. No pude evitar decir que efectivamente habían venido. Ninguna de estas dos familias es buena gente. La tía Erquiang es conocida en el pueblo por ser codiciosa y aprovecharse de las pequeñas cosas. Robar cosas de su casa es como volver a la suya propia. Y esa pareja de San Laisi es una pareja malvada hasta la médula. Incluso extorsionaron a la familia Xiao, viendo a las dos familias recoger nísperos con entusiasmo. Y hasta romper las ramas del árbol de níspero, tirando nísperos por todo el suelo. Sonreí fríamente en secreto. Recojan, coman hasta morir. Esta vez, no dejaré que el verdadero culpable quede impune. Saqué mi teléfono, encontré el chat de burbuja verde del jefe de la aldea. Y le pedí al jefe de la aldea que me agregara al grupo de notificaciones del pueblo. Después de unirme al grupo, sin decir una palabra, envié un gran sobre rojo, que inmediatamente hizo que todos aparecieran. En el grupo preguntaban dónde había una fortuna. De repente, enviar un sobre rojo tan grande. Envié directamente el video de He Quixiang rociando pesticida en mi árbol de níspero. El video rociando pesticida fue publicado. Luego, con disculpas, les expliqué a los aldeanos que en años anteriores, en esta época, siempre invitábamos a todos a probar los nísperos maduros de nuestra casa. Pero este año, He Quixiang, la vecina de al lado, ha rociado pesticida en el árbol de níspero. Me preocupa que alguien pueda comerlos accidentalmente y envenenarse. Así que se me ocurrió esta idea, para recordar solemnemente a los vecinos, que no los recojan ni los coman, y que se lo digan a sus familias, para evitar accidentes. Un vecino, tras escuchar esto, se enfureció de inmediato, y no pudo evitar gritar. Esa vieja de He Quixiang está loca, ¿verdad? ¿Por qué rociaría pesticida en el árbol de nísperos de alguien? ¿Acaso quiere envenenar a todo el pueblo? Esta vez, la anciana se pasó de la raya. Simplemente no puede soportar que otros sean mejores que ella. Haz que te limpien lo antes posible y llama a tus padres para que vuelvan, y le pidan cuentas. Exacto. Xiao Jian no tiene ningún plan. ¿Qué año no pedimos dinero prestado para comprar nísperos? Ahora los nísperos se han ido. Este árbol podría haber vendido al menos unos cuantos yuanes. Los comerciantes de nísperos todavía vendrían a comprártelos. Al menos podrías haber ganado bastante dinero. Que He Quixiang pague por ello. Los aldeanos hablaban sin parar, más indignados que yo, la persona afectada. Sí, claro. En años anteriores, todos podían comer nísperos grandes, dulces y gratis. Este año, justo cuando estaban a punto de estar listos para comer, He Quixiang les roció pesticida. Ver el árbol lleno de nísperos dorados y no poder comerlos. ¿Cómo no se van a enfadar los aldeanos? Respondía cada uno de los aldeanos en el grupo, asegurándome de que todos estuvieran informados. Y luego levanté la vista, para mirar por la ventana. En ese momento, San Laisi ya se había subido al árbol de nísperos, montado en el tronco, cogiendo nísperos, y metiéndoselos en la boca después de pelarlos. Debajo del árbol, su esposa también parecía un fantasma hambriento, metiéndose nísperos en la boca desesperadamente. Junto a ella, la tía Erquiang también estaba recogiendo, y metiéndole nísperos pelados en la boca a su nieto. Y en mi vida anterior, mi abuela fue empujada montaña abajo por su nieto y murió. La tía Erquiang y la familia de San Laisi se fueron con las manos llenas, recogiendo directamente todos los nísperos, rociados con pesticida, que había debajo de mi árbol. Inmediatamente marqué el número de teléfono de mi padre. Papá, vuelve rápido. Algo ha pasado en casa. La abuela Quixiang del vecino estaba rociando pesticida en nuestro árbol de nísperos. Lo notifiqué en el grupo. Pero justo ahora, cuando salí del baño, vi que a nuestro níspero le habían robado muchos frutos. No sé qué familia no vio la notificación y robó nísperos de nuestro árbol. ¿No será que alguien se muera? Después de escuchar mis palabras,
Mis padres dejaron el trabajo agrícola en el campo y regresaron apresuradamente. Vi a tus padres a lo lejos y a la abuela que lo seguía. Kingwa, ¿qué pasa? ¿Te han hecho sentir mal en la escuela? ¿Por qué regresaste de repente? No me han intimidado. Es que tengo fiebre. El maestro temía que la falsa gripe se contagiara a los compañeros. Y me dejó volver a casa a descansar unos días. Regresaré a la escuela cuando la fiebre baje. Mis padres suspiraron aliviados. Y le pidieron a la abuela que me acompañara a casa. Ni siquiera se pusieron los zapatos. Y se apresuraron a buscar gente en el pueblo. Pero era demasiado tarde. La familia codiciosa de Erkiang y la pareja de Sandianzi ya estaban comiendo mientras caminaban. Cuando llegaron a casa, cada uno había comido al menos medio kilo. Nísperos rociados con pesticida. Cuando llegó mi padre, ambas familias ya estaban echando espuma por la boca. Al enterarse de que se había rociado pesticida en los nísperos, los familiares de ambas familias condujeron rápidamente para llevar a la gente al centro de salud. Cuando llegaron, el nieto de la familia de Erkiang ya había fallecido. Sanlaisi fue el que más comió. Cuando llegó, también estaba a punto de morir. Afortunadamente, Erkiang y la esposa de Sanlaisi fueron rescatados. Pero lo que les esperaba no era un abrazo después de escapar de la muerte, sino una bofetada de su propia gente. El tío Erkiang abofeteó la cabeza de Erkiang hasta dejarla en espiral. Tu hijo te envía 2000 yuanes al mes. Voy a ir a buscar algo de comer a casa. Tenías que robar. Ahora mira. El nieto se fue. Juan, a ver cómo se lo explicas a tu hijo y a tu nuera. Erkiang escuchó que su amado nieto había muerto. Murió envenenado por los nísperos que él mismo robó. Una mirada furiosa observaba con rencor a mi familia. Todo es culpa de ustedes. Mi nieto murió envenenado por comer los nísperos de su casa. Erkiang, ¿por qué me pegas? Ve a pedir cuentas a los Xiao. ¿Pedir cuentas? Una mierda. El pesticida en los nísperos lo roció esa vieja bruja de He Quixiang. Sí, He Quixiang fue quien mató a mi nieto. Nunca tuvo destino de tener un hijo. Tuvo 3 hijas. Ni siquiera tiene un nieto propio. Seguro que tenía envidia de que yo tuviera un nieto. Seguro que envenenó a mi nieto a propósito. La pareja apretaba los dientes. Odiaban tanto a He Quixiang que querían comérsela viva. En otra cama de al lado, la madre de Sanlaisi también agarró la mano de su nuera, haciéndole experimentar la sensación de ver las estrellas. Vaga. No debía ablandarme en aquel entonces. Y dejar que Lao San se casara contigo. A Lao San le encanta comer nísperos. Deberías haber plantado algunos árboles para él. No te ibas a cansar hasta la muerte. Eres demasiado perezosa para plantarlos tú misma. Tenías que robarlos de otra persona. Mi pobre Lao San. Fuiste tú quien lo mató. Al ver los ojos de fuego de los familiares de ambas familias, me apresuré a reenviarles el video de mi teléfono. Vayan rápido a buscar a la abuela Quixiang. Todo es culpa de ella por rociar pesticida en mi árbol de nísperos. Las dos familias se miraron y salieron corriendo hacia la casa de He Quixiang. Los seguí y llamé a la policía. Apenas terminé de llamar a la policía, cuando las dos familias, cargando grandes cajas, corrieron a toda velocidad a la casa de He Quixiang, armando un gran escándalo, exigiéndoles una compensación. He Quixiang estaba ansiosa y enfadada, y señalando a la abuela Kingwa dijo: murieron por comer los nísperos de la familia Xiao. Vayan a buscar a la abuela Kingwa. Seguro que es porque su familia es tacaña. No quieren que la gente del pueblo sepa de sus nísperos. Por eso rociaron pesticida en los nísperos a propósito. La familia Xiao mató a sus familiares. Vayan a pedirles una indemnización. El hermano mayor de Sanlaisi escuchó esto. Escupió directamente al suelo. Maldijo a He Quixiang por ser una mala persona. Lo vio claramente en el video. Fue porque ella roció pesticida en el árbol de nísperos de la familia Xiao, que su propio hermano murió a causa de los nísperos. Ahora no solo no admite su error, sino que también está aquí difamando y perjudicando a la gente. He Quixiang entró en pánico, pero seguía negándolo con los dientes apretados. En ese momento, saqué mi teléfono. Subí el volumen al máximo. Apunté la pantalla directamente a la cara de esta anciana. Abuela Quixiang, nuestra familia nunca te ha ofendido, ¿verdad? ¿Por qué quieres hacernos tanto daño? ¿Quién no sabe en el pueblo que cada año vienen a nuestra casa a recoger nísperos para comer? Rociaste pesticida a escondidas en nuestro árbol de nísperos. ¿Acaso querías envenenar a la gente del pueblo? Y luego, enterrarlos en la cabeza de mis padres.
Yo no rocié pesticida. No. Lo que rocié no era pesticida en absoluto. Solo era agua que saqué del río. Vi que su árbol de nísperos estaba un poco seco. ¿Acaso no puedo rociarle un poco de agua por buena gente? Justo en ese momento, se escuchó de repente el sonido estridente de una sirena de policía afuera de la puerta. Solté una risita fría. Guardé mi teléfono. Y abrí paso a los policías que llegaron. ¿Rociaste pesticida o agua? Ve a la estación de policía a explicarlo bien. Estoy segura de que la policía investigará a fondo. Y le devolverá la inocencia al fallecido. Viejo. No voy a la estación de policía. De verdad que yo no los maté. Fue porque eran muy golosos. Y fueron a robar nísperos para comer. ¿Qué tengo yo que ver con eso? He Quixian forcejeó mientras los policías la subían al coche patrulla. La casa de los G también estaba rodeada por una línea policial. Los agentes de policía a cargo del caso rápidamente registraron la casa de G. Encontraron una bomba de rociar pesticida. También encontraron una botella de pesticida vacía en el patio. Después de analizar el pesticida en la botella, resultó ser idéntico al pesticida residual en mi árbol de nísperos. Como el video lo grabé a escondidas. También me llevaron a la comisaría. Xiao Xinhua, ¿sabías que He Quixiang estaba rociando pesticida en tu árbol de nísperos? ¿Por qué no saliste a detenerla? Expliqué con una sonrisa amarga, que en ese momento tenía fiebre alta. Y me sentía débil. Además, la abuela Quixiang y mi familia nunca se habían llevado bien. Y no había nadie más en casa. Me preocupaba que, si me enfrentaba a ella directamente, me golpeara o me regañara. Así que grabé un video en secreto, con la intención de entregárselo a mi padre después. Para evitar que la gente del pueblo malinterpretara la situación. Incluso publiqué el video en el grupo de chat del pueblo. Para prevenir que alguien no viera el mensaje. También escribí a mano un letrero de advertencia y lo colgué en el árbol. Hasta ese momento, el letrero aún debería estar en su lugar. La policía continuó interrogando. ¿Por qué no había intervenido para detener a las familias de Erquiang y Sanlaisi cuando vinieron a robar los nísperos? Sin haber intervenido para impedirlo. Me apresuré a explicar que en ese momento, debido a un dolor de estómago, había ido al baño detrás de la casa. Y no me había dado cuenta de que nadie había venido. Hasta que regresé. Vi hojas de níspero esparcidas frente a la puerta. Y era evidente que faltaban frutos en el árbol. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo podría haber sucedido. E inmediatamente llamé a mi familia para informarles. Y también dije que podía proporcionar el registro de llamadas como prueba. Desbloqueé mi teléfono y se lo di a la policía. Una hora después, terminé de dar mi declaración y salí. Al verme salir, toda mi familia se acercó de inmediato. Tomé las manos de mis padres. Y volvimos juntos a casa. Sin embargo, apenas llegamos a casa. Escuchamos llantos y destrozos que venían de la casa de al lado. Dejen de romper cosas. Dejen de romper cosas. Si es lo que roció He Quixiang, ¿qué tenemos que ver nosotros con eso? He Quixiang es tu mujer. Su error. Significa que tú tienes que pagar. Voy a repudiar a He Quixiang. En cuanto salga de la comisaría, me divorciaré de ella. Ya no es de nuestra familia. Si quieren dinero, vayan a buscarla a ella. O vayan a molestar a su familia. El marido de He Quixiang estaba rojo de ira. Pero no recibió el apoyo de nadie. Este hombre siempre ha sido famoso por ser un bravucón en casa. En los días normales, golpea e insulta a su esposa. Sus 3 hijas, antes de casarse, también se quejaban a menudo de su destino. Desde que sus hijas se casaron. Aparte de las festividades. Ocasionalmente piden permiso para volver brevemente. Casi nunca pisan la casa de su madre. Y no es de extrañar. Cuando se casaron, el padre dijo personalmente: una hija casada es como agua derramada. No vuelvas a casa a menudo si no es necesario. He Quixiang ha causado este gran desastre. El hombre llamó apresuradamente por teléfono. Para pedir a su hija y yerno que volvieran a ayudar. Pero ninguno quiso hacer caso. Mira, qué obedientes son. El padre no les permite volver. Y realmente no regresan. Mientras tanto, las familias de Erquiang y Sanlaisi ya irrumpieron en la casa de He Quixiang, destrozándolo todo. La libreta de ahorros de la casa. 2 cerdos gordos. Un buey. Una docena de gallinas ponedoras. Y más de 20 sacos de arroz. Fueron todos saqueados por estas 2 familias en el acto. Qingwe echó un par de miradas furtivas. Descubrió al nieto de la tía Erquiang. Y el cadáver de Sanlaisi. Así, simplemente tirados en la casa de He. La familia de He regresó.
El marido de He Quixiang rápidamente desvió la culpa, señalando a mis padres y diciendo, si estas dos familias no hubieran robado las nísperas de la familia Qinghua, ¿cómo podrían haber muerto envenenadas? La familia Qinghua también tiene responsabilidad. ¿Por qué no van a pedirles dinero a ellos? Ah, sí, Qinghua está a punto de ir a la universidad. Vayan a pedirles dinero. Si no les dan, vayan a armar un escándalo en la escuela. Hagan que Qinghua no pueda ir a la universidad. Seguro que les darán dinero. Lo que dice el marido de Quixiang tampoco está mal. Si no fuera por el árbol de la familia Qinghua, no habría pasado esto. Efectivamente. Las familias de Erqiang y Sanlai se miraron hacia aquí. En sus ojos se veía el fervor de querer comer sangre humana. No pude evitar sentir en mi interior que a la gente buena no le va bien. El resultado de ser amable con los demás es que te intimiden. Mirando a un grupo de aldeanos curiosos alrededor, avancé con los ojos enrojecidos. De repente, hice una profunda reverencia a todos. Y luego pregunté en voz alta. En todos estos años, ¿qué familia del pueblo no ha probado las nísperas de mi casa? El abuelo y mis padres siempre han considerado a los aldeanos como familia. Y nunca han impedido que nadie viniera a recogerlas. Ahora, no esperamos que nadie asuma la responsabilidad por nosotros. Solo esperamos que alguien pueda decir una palabra justa por nosotros. Dicho esto, mi tono se volvió aún más agitado. Esos pocos árboles de nísperas. Los plantamos nosotros. Pero nunca les pedimos a las familias de Erqiang que vinieran a robar las nísperas, ¿verdad? Vinieron a robar nísperas a mi casa. Todavía no hemos reclamado las pérdidas. Ahora se han envenenado a sí mismos hasta la muerte. Y ahora vienen a pedirle dinero a la víctima, que somos nosotros. ¿Qué clase de lógica es esta? Miré a todos con advertencia. Y luego mi tono volvió a ser frío. Si hoy mi familia realmente pagara por esto. Entonces, de ahora en adelante, si veo que alguien rocía pesticidas en los campos, iré y cortaré un bocado. Y luego me acostaré a exigir una compensación. De todos modos, los cultivos son suyos. Y ellos rociaron los pesticidas. Incluso si yo fuera a robar. Si comer causara problemas. Seguiría siendo vuestra responsabilidad. Unas palabras. Que convirtieron a los aldeanos, que antes no estaban involucrados, en enemigos al instante. Entre la multitud, el anciano Wu, que había estado en silencio, se apoyó en su bastón. Y salió lentamente. Es uno de los ancianos con más antigüedad en el pueblo. Sus ojos turbios recorrieron a todos. Y finalmente se posaron en el rostro de Qinghua. Qinghua, lo que dices tiene sentido. Pero también debes pensar. Si durante todos estos años, la nísperos de tu familia, ¿la gente realmente las robaba? Cuando tu abuelo estaba vivo. Siempre decía que los frutos de tu casa eran para todos. Si a los niños de alguna familia se les antojaba, coger algunos no se consideraba robar. Ahora que usas la palabra robar para hablar de esto, ¿no estás siendo demasiado despiadada? Anciano Wu. Le respeto como anciano. Pero los frutos para todos son una muestra de afecto. Tomar sin preguntar es robar. Mi abuelo era bondadoso, pero nunca dijo que se llevaran todo. Y que hasta murieran personas. Hoy vinieron a robar frutos y murieron. Y en cambio, quieren que les pague. ¿Qué clase de lógica es esa? Lo que dices es verdad. Pero la gente del pueblo es pobre. Y tu familia tiene una buena situación económica. ¿No podría ser más considerado? Si realmente vamos a ajustar cuentas, el corazón de la gente se dispersará. El corazón de la gente ya se ha dispersado. Desde el momento en que se pararon frente a mi puerta para pedir dinero. Lo entendí claramente. La bondad no se cambia por respeto, solo por acoso. De repente, se escuchó una burla entre la multitud. Era Sao Laobu, del este del pueblo. Caminó tambaleándose hacia adelante, con una botella verde en la mano. Qinghua, dices que el corazón de la gente se ha dispersado. Entonces dime. Entonces, dilo tú. Tu abuelo construyó su casa, ocupando media parcela de mi familia. ¿Tu familia ha pagado un centavo? Tu padre cortó 2 álamos de mi familia hace 2 años para leña. ¿Dijo algo mi familia? Ahora, unos cuantos nísperos rotos de tu familia causan muertes. Y te haces la víctima. En ese momento, me quedé atónita. Porque nunca había oído a mi familia mencionar estas cosas. Pero mi padre se levantó de repente. Y refutó en voz alta. Diciendo que el sitio de la casa fue asignado uniformemente por el pueblo. Y que la familia de Sao Laobu ya había recibido la compensación correspondiente por esa media parcela. En cuanto a esos 2 álamos, fue porque el hijo de la familia Sao robó árboles frutales de su propia familia.
y fue atrapado en el acto. Y el padre de Sao Laobo aceptó personalmente usarlos para saldar la deuda. Cuanto más decía mi padre, más emocionado se ponía, diciendo que si la otra parte quería sacar a relucir viejas rencillas, entonces sería mejor que hoy, frente a todos, sacaran todo a la luz y lo aclararan. La refutación bien fundamentada dejó a Sao Laobo, sin palabras, ahogado. Su rostro se puso rojo, pero aún así fingió mantener las apariencias. Y gritó con el cuello estirado, murmurando palabras irrazonables en su boca sin ceder. En este momento, una aldeana silenciosa, la señora Chen Da, habló de repente. Sao Laobo, no vengas aquí a confundir las cosas. Cuando tu esposa tuvo un parto difícil, la abuela Qingua corrió 10 millas por la noche para conseguir una partera. No le cobró un centavo a tu familia. Ahora que dices estas cosas, tu conciencia se la comieron los perros. El rostro de Sao Laobo se sonrojó, y murmuró mientras se retiraba detrás de la multitud, pero sus palabras fueron como una piedra arrojada al centro de un lago, despertando aún más ondas. El primo de San Lai sí se adelantó, y señaló la nariz de mi padre, maldiciendo. Su nisperero está plantado al borde del camino. ¿No es intencional para atraer a la gente a recogerlo? Ahora que ha sucedido algo, quieren lavarse las manos. De ninguna manera. El árbol lo plantó mi abuelo. El camino es público. ¿Acaso podemos mover el árbol? Encima tienen la desfachatez de robar. La multitud comenzó a hablar a la vez. Algunos sacaron a relucir viejas deudas de hace más de 10 años. Otros dijeron que era justo que mi familia, que tenía buenas cosechas, compartiera con el pueblo. Incluso algunos gritaban que, si teníamos dinero, debíamos compensar más. Los aldeanos que antes dudaban un poco, fueron desviados de nuevo por estos viejos asuntos. Mirando esas caras familiares y a la vez extrañas, de repente sentí un escalofrío. Siempre he creído en lo que dice mi abuela, que la gente del pueblo es sencilla y honesta, pero ahora parece que debajo de esa sencillez se esconden cálculos y envidia. Bien, ya que quieren revolver el pasado, revuélvanlo hasta el final. ¿Quién le debe dinero a mi familia y no lo ha devuelto? ¿Quién le pidió prestado grano a mi familia y no lo repuso? ¿Quién hizo que mi padre pagara la matrícula escolar de sus hijos? Hoy vamos a calcular todo clara y detalladamente. Estas palabras fueron como un cubo de agua fría, que despertó a algunos de los aldeanos que aún querían armar jaleo. Se miraron unos a otros. ¿Quién no había recibido favores de la familia Xiao? Si realmente se pusieran a hacer cuentas, temían que ellos mismos salieran perdiendo. Los aldeanos que estaban mirando el espectáculo escucharon mis palabras, y no pudieron evitar lamentarse. Lo que dice la familia de Qingua es cierto. ¿Acaso la gente del campo va a talar los árboles que plantan? Y cuando se cultivan verduras, ¿qué familia no rocía un poco de pesticida o insecticida? Si realmente se hace que la familia de Qingua pague, entonces los aldeanos seguirán su ejemplo en el futuro. ¿Vamos a dejar de cultivar o no? Viendo a los aldeanos hablar entre ellos, el viento comenzó a soplar gradualmente a favor de mi familia. Mis padres intercambiaron una mirada. Se armaron de valor. Y, llevándose a la abuela, caminaron directamente hacia la puerta de la casa de He Quixiang. Simplemente se sentaron en el umbral, en actitud de no rendirse hasta que se hiciera justicia. Mi madre, además, se plantó frente a la casa de He Quixiang, y gritó a pleno pulmón, exigiendo que el marido de He Quixiang saliera a dar explicaciones, diciendo a boca llena que las frutas de la familia Xiao habían envenenado a su familia, que hoy se aclararían las cuentas de una vez por todas. También exigió que primero pagaran el valor de todas las frutas que habían robado a escondidas de nuestro huerto durante todos estos años, calculando el precio de cada una. De ahora en adelante, así se evitan la vergüenza de venir a coger más, para que no les siente mal y culpen a los Xiao. Esta deuda de sangre, los Xiao no podemos pagarla. Después de gritar, mi madre giró bruscamente la cabeza hacia esos aldeanos que antes insistían en que los Xiao debían compensar. Y, sin el menor reparo, lo señaló con el dedo, diciendo, «¿Y vosotros también? No os apresuréis a marcharos. ¿Cuántos nísperos habéis cogido de mi casa estos años? ¿Cuántas ciruelas, melocotones, caquis, granadas y demás? Si sumamos todo, no es una cantidad pequeña. Hoy que estamos todos aquí, liquidemos también las cuentas. A partir de ahora, cada uno por su lado. De la fruta de mi casa, no penséis en tocar ni una sola. Para que, si un día a alguno de vosotros le sienta mal la fruta de mi árbol, y le da un dolor de cabeza o algo peor, no pueda defenderme con todas las palabras del mundo.
Las palabras de mi madre hicieron que los rostros de esos aldeanos, que habitualmente eran los más propensos a aprovecharse, se pusieran rojos y luego blancos. La nuera de Sao Laosi no pudo evitar saltar y dijo primero: ay, ay, ay. Ahora dices que robamos la fruta de tu casa. Pero fue tu suegra quien dijo en persona que podíamos cogerla libremente. ¿Qué pasa? ¿Ahora niegas lo que dijiste? Mi padre, al oír esto, tembló de rabia. Y, señalándola con el dedo, dijo: lo de coger libremente era una forma de hablar. Pero vosotros os pasasteis. Os llevabais cestas enteras a casa. El año pasado, mi ciruelo más grande se quedó sin fruta de la noche a la mañana. ¿Fue tu hijo quien lo hizo? ¿Lo viste? ¿Tienes pruebas? Si no hay pruebas, es una acusación falsa. Al ver que la nuera de Saosi se mostraba tan segura de sí misma, me acerqué a mi madre y saqué un viejo cuaderno del bolsillo. Lo abrí por una página y se lo mostré a todos, señalando: pruebas. Mi abuela lleva apuntando las cuentas desde hace 3 años. Hoy he sacado todos los libros de cuentas. ¿Quién cogió qué y cuándo? Apunta todo lo que recojas. Ella siempre decía que recordara las buenas acciones de los demás. Nunca imaginé que hoy tendría que usarlo para recordar las malas. Apenas terminé de hablar, la esposa de Saosi se abalanzó para arrebatarme el cuaderno. Lo esquivé haciéndome a un lado. Ella gritó a voz en cuello que el libro de cuentas era una invención. Solté una risita fría. Abrí una página al azar y leí en voz alta las variedades y los árboles que había recogido la esposa de Saosi. Se escucharon murmullos entre la multitud. Las familias de Erkiang y Sanlaisi se sintieron avergonzadas. Erkiang salió corriendo y gritó: ¿y qué si lo anotaste? Si nadie come tu fruta, de todas formas se pudre. Que la recojamos es una ayuda para ti. ¿Ayuda? Después de recogerla, aún critican que mi fruta es agria. Insultan a mi Xiaoqi. ¿También es eso una ayuda? Qinghua. Mi familia enfermó el año pasado. Tu padre pagó 3.000 yuanes de gastos médicos. Siempre lo he recordado. Hoy, en este asunto, estoy en deuda con tu familia. Tío Liu. Estimados vecinos. Hoy no vine a Tsinghua para presionar por deudas, sino simplemente a buscar justicia. Robar es robar. Y arrebatar es arrebatar. El hecho de que seamos bondadosos no significa que merezcamos ser maltratados. Mis palabras, sumadas a las densas líneas en el cuaderno, dejaron a los aldeanos en silencio. Algunos incluso intentaron arrebatar el cuaderno como tortugas. Guardé el cuaderno de inmediato y amenacé a todos con que si no aclaraban las cosas hoy, entregaría este cuaderno al jefe de la aldea, a la ciudad, para que todos vean cómo la gente de nuestra aldea recuerda los favores de los demás. Que decidan si perdemos o no el título de aldea civilizada. En la aldea todos saben que mi familia es fácil de tratar. En estos años, siempre que maduran las frutas y verduras en nuestros campos, siempre hay alguien que viene a aprovecharse. Esas familias que nos han dado la espalda ahora, en días normales se han aprovechado mucho de nosotros. No solo comen ellos, incluso comían y se llevaban. Siempre recogían mucho para regalar a los parientes. Antes, mis padres y mi abuela siempre decían que de todas formas éramos solo 4 en la familia y no podíamos comer todas las frutas del árbol. Era mejor hacer un favor y regalarlas. Así la gente del pueblo recordaría los favores de nuestra familia. Y si en el futuro nuestra familia tenía alguna dificultad, la gente del pueblo nos ayudaría. Pero nunca imaginamos que la gratitud se convertiría en odio. Después de comer las frutas de mi casa durante tantos años, cuando fuimos acusados injustamente, los primeros en pisotearnos cuando estábamos en el suelo, fueron precisamente aquellos que siempre se aprovechaban más. Por el contrario, aquellos aldeanos que rara vez venían a recoger frutas de mi casa, nos defendieron y dijeron muchas cosas buenas. Aquellos que robaban fruta con frecuencia, al ver que mis padres no cedían y querían pedirles cuentas, la mayoría comenzó a apoyar a mi familia y a culpar a He Quixiang, diciendo que estaban confundiendo las cosas a propósito, que claramente ella había rociado pesticida, matando a la gente, y todavía quería echarle la culpa a mi familia. Los aldeanos que se dejaban llevar por el viento comenzaron a cambiar el rumbo y a culpar a He Quixiang, mirando esas caras familiares que hace un momento eran tan amenazantes y ahora estaban llenas de justicia. Sentí una tristeza profunda. El hijo de la familia de Erkiang de repente corrió hacia mí y se arrodilló con un golpe. Qinghua, lo siento. Fue la codicia de mi madre. El hospital dijo que acababa de fallecer. Dejemos en paz a los muertos. ¿Podría tu familia
¿Podría pagar algo para los gastos del funeral? Mi familia realmente no tiene dinero para el funeral. Tu madre murió envenenada por robar fruta de mi casa. La responsabilidad es de He Quixiang. Si quieres dinero para el funeral, deberías ir a buscarlo a su casa. Pero su familia también es pobre. Qinghua, ¿no siempre has sido bondadosa tu familia? Por favor, ayúdanos. Veo a Erqiang arrodillada en el suelo. Mi corazón está lleno de emociones contradictorias. Recuerdo que cuando era niña, Erqiang a menudo me llevaba a jugar. Su abuela siempre le daba fruta para que me diera. Pero ahora, ella está arrodillada aquí por dinero. Ni siquiera he abierto la boca. Cuando la madre de Sanlaisi también se arrodilla. Qinghua, sé que mi familia está equivocada. Pero la persona está muerta. Y necesita ser enterrada. Considera esto como un acto de bondad. Da algo, por favor. Nunca diremos que fuiste tú quien pagó. Diremos que es un pésame enviado por tu familia. No se trata del dinero. Si mi familia paga hoy, mañana alguien irá a otro huerto para envenenar y extorsionar dinero. Esta puerta no se puede abrir. Oh, qué justo suena. ¿No es que no quieres gastar dinero? Tu familia tiene un patrimonio tan grande. ¿Todavía te importa esto? Aquí está. Una abuela silenciosa, que se acerca temblorosamente. Saca un pañuelo de su bolsillo. Lo abre capa por capa. Dentro hay un fajo de billetes arrugados. Erqiang, estos 500 yuanes. Son el dinero que ahorré de los huevos. Tómalo para comprarle un sudario a tu madre. Esto no es una compensación. Es la muestra de respeto de una anciana. Hacia los muertos. Abuela, 500 no son suficientes. Sí. La gente ha muerto. La familia de Ainhoa tiene buenas condiciones. Da un poco más. También valdrá la pena. La bondad de nuestra familia. Mi bondad. No es para que ustedes la usen para manipular moralmente. Si hoy pago una vez, mañana alguien vendrá a robar a propósito, a extorsionar. Jamás la abriré. Quien no se volverá a armar alboroto, llamaremos a la policía. Y los acusaremos de extorsión. Además, en todos estos años, ¿quién de ustedes ha robado fruta? En estos días, apúrense a compensar el dinero. O no me culpen por ser descortés. Viendo que no me convencían con nada. La familia de Erqiang y la de Sanlaisi también se sintieron culpables. Hablando de venir a regatear y robar fruta. En estos años, quienes más han robado son precisamente esas dos familias. Si realmente fuéramos a ajustar cuentas, sería mi familia la que les pediría una compensación. Además, He Quixiang ya ha sido arrestada. En mis manos tengo la evidencia de que roció pesticida. Incluso si llegáramos a los tribunales, ellos no tendrían pruebas para exigir una compensación a mi familia. Reitero lo dicho. Nadie los obligó a venir a robar fruta a mi casa, ¿verdad? Debido a la evidencia irrefutable, He Quixiang fue sentenciada a cadena perpetua por envenenamiento con resultado de muerte. Fue condenada a cadena perpetua. Escuché que después de que se dictó la sentencia, el esposo de He Quixiang la persiguió hasta la prisión, con un acuerdo de divorcio para que lo firmara. Ya salió la sentencia. Perpetua. El resto de tu vida. Lo más probable es que te pudras aquí adentro y no salgas más. Yo soy un hombre. No puedo quedarme viudo por ti toda la vida, ¿verdad? Firma esto cuanto antes. No me impidas encontrar a alguien que me dé calor y afecto para pasar mis días. He estado contigo la mayor parte de mi vida. Y al final dices que te divorcias. ¿Dónde voy a poner mi vieja cara? No. No estoy de acuerdo con el divorcio. No te servirá de nada negarte. Después de decir esto, el esposo de He Quixiang se dio la vuelta y se marchó directamente. No mucho después, el esposo de He Quixiang trajo a una anciana viuda de fuera. No solo Erqiang, que había ingerido una cantidad excesiva de pesticida. Falleció la tía. Incluso la esposa de Sanlaisi. No esperó a que saliera el veredicto. Y murió en la cama del hospital. A causa de una insuficiencia respiratoria por complicaciones. Después de este incidente, mi abuela, secándose las lágrimas, le pidió a mi padre que tomara un hacha, para cortar los árboles de níspero causantes de problemas, que estaban en la entrada. Mi padre estaba a punto de ir a buscar el hacha. Cuando lo detuve. Papá, no los cortes. La gente del pueblo que miraba la escena. No pudo evitar soltar una risita burlona. San Laoliu, del oeste del pueblo, mordisqueando un panecillo, dijo con sarcasmo. Vaya, Qinghua, qué reacio estás a deshacerte de estos valiosos árboles. Claro, este es el legado de tu abuelo. Más valioso que una vida humana. San Laoliu. El año pasado murieron más de 10 peces. En el estanque de tu casa.
Y tuviste que decir que fue por el pesticida que usamos en casa. Y que el viento había llevado el olor tóxico y los había envenenado. Insistiendo en que mi familia te pagara 500 yuanes. ¿Y luego? Fue tu hijo menor, jugando, quien vertió el electrolito de la batería de la moto eléctrica en el estanque. ¿Verdad? ¿Cuándo vas a devolver esos 500 yuanes? Tú. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Son tonterías o no? Lo sabes muy bien. Hoy dejo clara una cosa. Estos árboles son de mi familia. Y no cortaré ni uno solo. Quien se atreva a mencionar estos árboles de nuevo, ajustaremos cuentas viejas y nuevas juntas. En todo el pueblo. Ya ha muerto gente. Y aún no cortas los árboles. ¿Acaso quieres que mueran más personas en el pueblo? ¿Quieres atraer más mala suerte? Miren todos. Así es el corazón de la familia Qinghua. Este llanto atrajo a algunos aldeanos supersticiosos que susurraron en respuesta. Sao Lao Gu saltó de nuevo. Qinghua, puedes no talar el árbol si quieres. Pero entonces tendrás que pagar. Para que un experto venga al pueblo a leer libros durante 3 días. Para que la rectitud expulse la mala influencia. De lo contrario, la sombra de este árbol sobre el pueblo nos dejará a todos inquietos. El árbol de mi casa crece en mi tierra. ¿En qué les molesta? ¿Quieren organizar una sesión de lectura? De acuerdo. ¿Quién se sienta inquieto? Que pague para invitar a alguien. Mi familia no pagará ni un centavo. ¿Cómo puedes hablar así, niña? ¿No puedes ser un poco más flexible? ¿Dar un paso atrás? Todos debemos vivir en armonía. ¿Dar un paso atrás? Tía Li. Cuando su nieto cayó a la zanja, fue mi padre quien saltó y lo sacó. ¿Qué dijo usted entonces? Dijo que mi familia era gente maravillosa, que lo recordaría toda la vida. Sí. ¿Y ahora? Solo porque no estoy dispuesta a talar un árbol que no ha hecho nada malo. No estoy dispuesta a pagar dinero que no debo pagar. Me he convertido en una villana despiadada. La tía Li abrió la boca, bajó la cabeza y se escondió entre la multitud. Mi padre miró mi espalda recta. Y luego las caras codiciosas fuera del patio. La última duda en su corazón se desvaneció. Caminó hacia mi lado. Chen Zeng les dijo a todos. No talaremos el árbol, el dinero. No lo pagaremos. Quien piense que mi casa es una molestia, que nos demande. A partir de hoy, quien se atreva a entrar en mi patio sin permiso, a robar una sola hoja, llamaré a la policía para que lo arreste por ladrón. Esas palabras sonaron excepcionalmente resueltas. Los aldeanos estaban impresionados. Estaban acostumbrados a la indulgencia y la sumisión de la familia Xiao. Era la primera vez que veían una postura tan firme. San Lao Liu murmuró una frase. Ya veremos. Arrastró a algunas personas que todavía querían causar problemas. Se dispersaron cabizbajos. La abuela miró la puerta del patio vacía. Las lágrimas volvieron a brotar. ¿Cómo vamos a vivir a partir de ahora? Abuela, los que se equivocaron fueron las personas. No los nísperos. Además, estos pocos nísperos fueron plantados especialmente para ti por el abuelo en vida. Ahora que el abuelo ya no está, estos nísperos son tu último consuelo. ¿Cómo puedes, por unos ladrones, talar el recuerdo que te dejó el abuelo? La abuela me abrazó y lloró desconsoladamente. Aunque los nísperos se salvaron, la atmósfera en el pueblo se volvió aún más opresiva. Algunas personas pensaban que mi familia era demasiado cruel, demasiado despiadada, y comenzaron a marginarnos en secreto. Entonces, el huerto familiar fue pisoteado por la noche. La ropa tendida afuera. A menudo era cubierta de barro. Una tarde, regresé del pueblo. Y descubrí que en la pared de mi patio, alguien había escrito con pintura roja familia despiadada. Y las grandes palabras el castigo es inevitable. En silencio, llené un balde con agua y lo borré poco a poco. No dormí bien esa noche. En un duermevela, escuché un leve crujido proveniente del patio trasero, como si se rompiera una rama. Me incorporé de golpe. Desperté suavemente a mi padre. Ambos tomamos linternas y fuimos silenciosamente al patio trasero. A la luz de la luna, una sombra negra estaba encaramada en el árbol junto a la pared, rompiendo una rama llena de frutos. Mi padre gritó fuertemente, y la luz de la linterna brilló intensamente hacia allá. La sombra negra se asustó, y trató apresuradamente de saltar de la pared, pero resbaló. Cayó en el huerto del patio trasero de la familia Xiao. Sao Laobu no tuvo una caída leve. Quería levantarse y correr haciendo una mueca de dolor, pero mi padre lo sujetó de inmediato. Sao Laobu, ¿te metes a escondidas por la tapia a medianoche para robar nísperos? Yo no robé nada. Solo estaba mirando. ¿Mirando? ¿Mirando?
¿Necesitas llevar un cesto para mirar? Iluminé la base de la pared con mi linterna. Allí, efectivamente, había un viejo cesto de cerdo tirado. Me acerqué. Descubrí que el cesto ya contenía un montón de nísperos y un manojo de cebolletas. Ante la evidencia irrefutable, Sao Laobu no pudo negarlo. Así que empezó a comportarse como un sinvergüenza. Unos cuantos nísperos podridos y cebolletas. No valen mucho dinero. ¿Por qué os preocupáis tanto? Creer en el interior. ¿Preocuparnos? La última vez fue pisar el huerto. Lanzar barro. Escribir palabras rojas. Esta vez es allanamiento de morada y robo. ¿Qué será la próxima vez? ¿Prender fuego, tal vez? Después de decir eso, saqué mi teléfono y llamé directamente a la comisaría del pueblo. Sao Laobu se asustó esta vez. No esperaba que realmente me atreviera a llamar a la policía. No, no llames a la policía. Qinghua. Me equivoqué. Te devuelvo los nísperos. También te devuelvo las cebolletas. Te pagaré una indemnización. Te ruego que no llames a la policía. Si entro ahí, ¿quién cuidará de mi anciana madre? Sao Laobu suplicaba con un discurso lastimero, mientras se arrodillaba en el suelo pidiendo perdón. Los vecinos de los alrededores se alarmaron. Las luces se encendieron rápidamente. Algunos asomaban la cabeza con curiosidad. Yo permanecí impasible. Esta llamada describió claramente la situación y la dirección. Colgué el teléfono y le dije a mi padre: papá, vigílalo. Espera a que llegue la policía. Xiao Qinghua, eres un chico cruel. No me extraña que todo el pueblo te maldiga. Deberías ser alcanzado por un rayo. Las frutas de tu casa se pudrirán tarde o temprano. Tú. Le pedí directamente a mi padre que buscara una cuerda para atarlo. La policía llegó muy rápido. Aunque el valor del robo de Sao Laobu no es grande, constituye una entrada ilegal en una residencia privada por la noche, lo cual es una circunstancia grave. Finalmente, Sao Laobu fue detenido durante 5 días y multado con una indemnización por las pérdidas de mi familia. Este incidente fue como una bomba que explotó de nuevo en el pequeño pueblo. Algunos creen que mi familia hizo lo correcto, pero la mayoría de la gente, especialmente aquellos que ya estaban resentidos con mi familia, o se habían aprovechado de nosotros, piensan que soy demasiado despiadada. Los rumores se intensificaron. Lo que más me dolió fue que un día vi a la tía Sang, que siempre había tenido una buena relación con mi abuela, ver a mi abuela a lo lejos en la entrada del pueblo, y darse la vuelta para tomar otro camino. Mi abuela se quedó allí de pie, mirando la espalda de su vieja amiga, y luego se dio la vuelta en silencio para volver a casa. Se sentó en el umbral, mirando el árbol de nísperos, y finalmente dijo lo que había estado reprimiendo durante mucho tiempo. Si lo hubiera sabido, habría sido mejor pagar un poco de dinero al principio. Abuela, no nos equivocamos. Si cedemos hoy, mañana serán aún más excesivos. Unos días después, el jefe de la aldea vino a mediar, aconsejando a mi familia que priorizara la armonía, e incluso insinuando que pagáramos un poco, para apaciguar la ira del público. Mi padre golpeó la mesa con fuerza. Nosotros somos las víctimas. ¿Con qué derecho nos exigen compensación? La lógica es esa. Pero la gente del pueblo ahora dice que tu familia no ayudó a los que morían, que son de corazón duro. ¿Cómo van a vivir en el pueblo después de esto? Jefe de la aldea. Si nos aíslan por defender lo correcto, entonces no importa dejar este pueblo. El patio cayó en un silencio momentáneo. El jefe de la aldea abrió la boca, pero al final solo se convirtió en un profundo suspiro. Se alejó con las manos a la espalda. Me di la vuelta y abracé a mi abuela, que lloraba en silencio. Abuela. Papá. Mamá. Empaquemos nuestras cosas. Aunque la vieja casa en el pueblo es vieja, si la arreglamos un poco, se podrá vivir. Las cosechas en el campo. Lo que se pueda recoger, que se recoja. Lo que no se pueda recoger, que se quede. De acuerdo. Lejos de este lugar de pesadilla. Todos en nuestra familia estamos completos. Podemos sobrevivir en cualquier lugar. En los días siguientes, mi familia cerró las puertas del patio y comenzó a empacar silenciosamente nuestras pertenencias. Al principio, algunos lo despreciaron, pensando que mi familia solo lo decía de boca para afuera. Sin embargo, cuando vieron a mi familia empacar los pocos muebles, e incluso contactar a un camión de carga en el pueblo, la gente del pueblo se dio cuenta de verdad, de que esta familia, que siempre había sido vista como gente prometedora, esta vez hablaba en serio. Algunos admiraban el temple de mi familia, y otros me llamaban arrogante, por no tener en cuenta los lazos del pueblo. Pero en cualquier caso,
A partir de entonces, nadie se atrevió a intimidar más a mi familia. Unos años después, He Quixian murió en prisión, a causa de un accidente. Más tarde, también conocí a alguien que estaba dispuesto a plantar un árbol de nísperos para mí. Después de escuchar lo que pasó en casa hace años, después del incidente de las muertes, mi prometida elevó directamente el muro del jardín de la villa nupcial. Hasta los 3 metros. Ahora sí que está bien. Ni hablar de robar fruta. Ni poniéndose de puntillas podrán ver la copa de nuestro árbol. A ver quién se atreve a intentarlo. Ahora sí que nadie podrá robar más. Nísperos del patio de Quingua.